Hoy vamos a hablar de un diagnóstico que, vemos todos los días en urgencias, la encefalopatía metabólica. Y vamos a analizar por qué esa etiqueta que ponemos casi en automático es en realidad donde empieza la investigación, no donde termina. A ver, la escena es un clásico, ¿o no? Llega un paciente con el estado de conciencia alterado. Los laboratorios son un verdadero caos. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es, claro, encefalopatía metabólica. Pero, y aquí está el punto clave, ¿qué tal si esa respuesta tan fácil nos está tapando el verdadero problema? Y es que aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vamos a ver por qué este diagnóstico, que la verdad es muy cómodo, puede ser una verdadera trampa. Una que nos puede llevar a cometer un error crítico. Miren, este es el corazón del asunto. El gran problema con la etiqueta metabólica es que actúa como un freno. ¡Pum! Paramos de buscar. ¿Por qué? Porque nos da una explicación que suena lógica, y sin querer, bajamos la guardia. Pero ojo, la evidencia en la que se basa este análisis es clarísima. Esa pausa, esa conformidad, puede ser la diferencia entre un daño que se revierte y uno que se queda para siempre. Y esto, justamente, nos lleva a un cambio de paradigma que lo redefine absolutamente todo. Esa idea que teníamos, ¿no?, de que lo metabólico es solo un problema funcional, como un glitch bioquímico y ya, esa idea ya quedó en el pasado. Esta comparación lo deja, más que claro. Estamos pasando de pensar en un problema que es puramente funcional, irreversible, a darnos cuenta de que, en realidad, podríamos estar frente a una lesión cerebral estructural, o sea, un daño físico, algo que podemos ver en una resonancia magnética y que, peor aún, puede dejar secuelas permanentes. Ya no hablamos solo de química, ahora estamos hablando de anatomía. Y para que no quede duda de que esto no es una opinión personal, aquí está la evidencia. La cita del artículo fuente es, de verdad, contundente. El simple hecho de reconocer que el daño estructural puede pasar y que encima puede ser temprano, nos obliga a cambiar nuestro enfoque clínico desde la raíz. Ok, perfecto. Pero, a ver, ¿cómo es que un riñón o un hígado que están fallando pueden literalmente dañar la estructura del cerebro? Suena fuerte, ¿no? Bueno, veamos el mecanismo detrás de esto. La clave de todo está en entender esta, llamémosle, relación recíproca. El cerebro no es una isla, para nada. Es más bien como una autopista de doble sentido. Cuando un órgano importante falla, el sistema se inunda de toxinas que le pegan directo al cerebro. Y, al mismo tiempo, un cerebro que ya está dañado pierde su capacidad de regular al resto del cuerpo, lo que hace que todo el fallo sistémico sea todavía peor. Aquí podemos ver la cascada de eventos, bien clarita, paso a paso. Primero, falla un órgano vital, renal, hepático, el que sea. Segundo, esto desata una verdadera tormenta de neurotoxinas, hipoxia, isquemia, lo que sea. Y el tercer y último paso, es el resultado inevitable. Una lesión cerebral directa, algo que se puede tocar, algo estructural. Hablamos de edema cerebral, de lesiones en la sustancia blanca. Perfecto. Ahora, pasemos de la teoría a la práctica, a la trinchera. ¿Qué es lo que tenemos que buscar activamente al lado de la cama del paciente? Y, tan importante como eso, ¿qué cosas nos pueden estar confundiendo, nos pueden estar engañando? Y mucho ojo aquí, porque el escenario de un paciente crítico es un campo minado. Por ejemplo, los sedantes, el fentanilo, nos pueden borrar por completo el examen neurológico. O pensemos en un estado de shock, con una presión arterial media por debajo de 50, eso solito ya puede causar isquemia cerebral. Y por favor, nunca subestimemos la neurotoxicidad de fármacos que usamos todos los días, como la cefepima. Ok, vamos a poner el foco en el primer gran sospechoso cuando los riñones empiezan a fallar, la encefalopatía urémica. En la encefalopatía urémica, un signo clásico es la asterixis. Y un recordatorio rápido, es esa pérdida súbita de la postura, no un temblor fino. A nivel molecular, los villanos son los compuestos de guanidina. Pero lo verdaderamente crucial está en las imágenes. Una resonancia magnética nos puede mostrar anomalías en los ganglios basales o incluso un PRES, o sea, un síndrome de encefalopatía posterior reversible. Muy bien, dejamos el riñón. Y ahora nos vamos al otro gran protagonista del fallo orgánico que impacta al cerebro, el hígado. En este caso, el enemigo público número 1 es, sin duda, el amoníaco.
especialmente cuando los niveles suben por encima de 75. Y fíjense, el mecanismo es devastador. El amoníaco hace que los astrocitos, que son las células que le dan soporte a las neuronas, se hinchen. El resultado, aumenta el volumen del cerebro y esto dispara el riesgo de edema cerebral y de hipertensión intracraneal. A ver, que quede claro, esto ya no es una simple alteración metabólica, esto es una emergencia neurológica con el tiempo en contra. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo llevamos toda esta información a la práctica? ¿Cómo la convertimos en un plan de acción claro y directo para nuestro siguiente turno en urgencias? Este es el enfoque, el paso a paso que deberíamos tener grabado a fuego. Punto 1. Un examen neurológico detallado, a conciencia. Punto 2. Pedir los laboratorios clave. Tercero, y esto es absolutamente fundamental, no retrasar las imágenes cerebrales. No hay excusa. Cuarto, considerar la posibilidad de un estatus no convulsivo y pensar en un electroencefalograma. Y quinto, y no por eso menos importante, siempre, pero siempre, revisar la lista completa de medicamentos del paciente. Miren, si hay una sola cosa que debemos llevarnos de esta revisión, es esta idea. Aunque los laboratorios nos griten que hay una causa metabólica obvia, nuestra obligación como clínicos es buscar activamente si hay una lesión estructural. No podemos, bajo ninguna circunstancia, asumir que una explicación descarta la otra. Así que, para cerrar, quedémonos con esta reflexión. La próxima vez que estemos frente a un paciente con estado mental alterado y los laboratorios parezcan gritar metabólico, hagámonos una pregunta más profunda. Los números nos pueden estar explicando la química, sí, pero ¿nos están contando toda la historia de lo que le está pasando a ese cerebro? La respuesta muchas veces la vamos a encontrar en una imagen.